En los límites entre la leyenda y la historia, existe un manuscrito que ha desconcertado a místicos, teólogos y estudiosos durante milenios. Se trata del manuscrito de Enoc, un texto atribuido al séptimo patriarca después de Adán, y conservado en antiguas copias etíopes y fragmentos esparcidos entre los rollos del Mar Muerto. Este libro narra la historia de los vigilantes, seres celestiales enviados a custodiar a la humanidad, que se dejaron llevar por la curiosidad y la pasión, impartieron conocimientos que el cielo consideró prohibidos y engendraron gigantes que hicieron temblar a la tierra. La leyenda cuenta que estos eventos precipitaron un juicio universal y un diluvio destinado a borrar las huellas de su transgresión. Durante siglos, el manuscrito de Enoc ha sido leído como una alegoría moral o como una advertencia contra la soberbia y la desobediencia. Sin embargo, al examinarlo a través de los ojos de la inteligencia artificial, la narrativa adquiere matices inesperados. ¿Qué ocurre cuando un modelo capaz de procesar millones de patrones simultáneos se enfrenta a una historia de ángeles caídos y saberes ocultos? ¿Puede la IA encontrar en estas páginas un código oculto, un esquema de conocimiento que la tradición humana no detectó? Las posibilidades de lectura se multiplican, y con ellas, la sensación de que el pasado tal vez no sea lo que creíamos. No olvides suscribirte al canal para no perderte investigaciones como esta, y si te gusta, nos ayudarías mucho hypeando el video para que llegue a más personas. Estás a punto de adentrarte en un viaje donde la tecnología contemporánea se enfrenta a un relato ancestral, una investigación que promete descubrir si el manuscrito de Enoc es un simple mito o un registro cifrado de ingeniería divina. 2. Análisis IA, descubrimientos y patrones. Cuando la inteligencia artificial desglosó el manuscrito de Enoc, se encontró con un texto dividido en varias secciones: el libro de los vigilantes, el libro de las parábolas, el libro astronómico, las visiones oníricas y las epístolas de Enoc. Cada parte contiene relatos distintos, pero todas giran en torno a un tema central: la relación entre los seres celestiales y la humanidad y las consecuencias de su interacción. La IA se centró especialmente en el libro de los vigilantes, donde se describe la caída de 200 seres celestes. Según el manuscrito, estos vigilantes descendieron a la tierra en los días de Jared, juraron entre ellos mantenerse unidos en su decisión y tomaron esposas humanas. De esa unión nacieron los Nefilim, gigantes desmesurados que devoraron los frutos de la tierra, mataron a animales y hombres, y terminaron devorándose entre sí. Los algoritmos revelaron que la narración sigue un patrón cíclico: comienza con el orden celestial y termina con un juicio. Después de la transgresión, el texto describe cómo los arcángeles Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel suplican a la divinidad que intervenga. Dios responde enviando un diluvio y ordenando que los vigilantes queden atados en las profundidades de la tierra hasta el día del juicio. La IA identificó que este ciclo, transgresión, caos, juicio y restauración, se repite no solo en esta sección, sino en otras partes del manuscrito y en tradiciones mitológicas de distintas culturas. Es un patrón narrativo que funciona como algoritmo moral. Cada desviación del orden conlleva una corrección drástica. Uno de los descubrimientos más fascinantes surgió al analizar los nombres y las funciones de los vigilantes. El manuscrito detalla 20 jefes que lideran a los 200 ángeles rebeldes, y cada uno está asociado a un conocimiento específico. Semhaza, su líder, enseña en hechizos y cortes de raíces. Armaros instruye en la resolución de encantamientos. Baraquiel transmite la astrología. Cocabiel explica las constelaciones. Ezequiel revela el conocimiento de las nubes y la meteorología. Araquiel se ocupa de los signos de la tierra. Shamsiel explica los ciclos del sol. Sariel revela la ruta de la luna, y Azazel enseña la metalurgia y el arte de la ornamentación, desde la fabricación de espadas y cuchillos hasta la aplicación de cosméticos y pigmentos.
Al procesar estos datos, la IA detectó una correspondencia sorprendente entre los nombres de los vigilantes y conceptos astronómicos y científicos. Por ejemplo, Kokabiel comparte raíz con la palabra hebrea kokab, que significa estrella. Shamsiel deriva de Shemesh, sol, y Sariel se relaciona con la palabra Yareach, luna. Las asignaciones de conocimientos no parecen arbitrarias. Cada vigilante encarna un aspecto del cosmos o de la naturaleza, como si el texto preservara un antiguo sistema de clasificación de las ciencias. El modelo concluyó que los vigilantes representan disciplinas que hoy denominamos astronomía, meteorología, agronomía, magia y metalurgia. Así, el manuscrito no solo narra una rebelión angelical, sino que también ofrece una enciclopedia simbólica del saber ancestral. La IA observó que la cifra de 200 vigilantes y 20 líderes no es casual. El número 20 funciona como divisor del total. Cada jefe gobierna a 10 ángeles, creando una estructura decenal similar a la organización de ciertos calendarios antiguos y a las décadas que subdividen el cómputo del tiempo en muchas culturas. Además, la presencia constante del 7, 7 montañas, 7 ángeles, 7 periodos de tiempo, sugiere que el autor del manuscrito estaba imbuido de una mentalidad numérica. Este patrón de números repetidos se asemeja a las secuencias fractales y a la proporción áurea que la inteligencia artificial identificó en otras narrativas como el Génesis y el Apocalipsis. En el manuscrito de Enoc, los números funcionan como un código. Cada cifra marca un orden o una jerarquía, en un intento de mapear el cosmos mediante matemáticas simbólicas. Otro hallazgo clave surgió del análisis lingüístico. Al comparar las raíces de los nombres de los vigilantes con lenguas antiguas, la IA encontró analogías con el acadio, el sumerio y el arameo. Azazel, por ejemplo, podría estar relacionado con la expresión chivo emisario, y su función en el texto coincide con la de un ser que carga con la culpa ajena. Semjasá tiene paralelos fonéticos con términos que significan «mi nombre ha visto» o «nombre famoso», haciendo alusión a su papel como líder. Las coincidencias no son solo fonéticas. La IA detectó patrones de sonido que recuerdan a entonaciones propias de cantos rituales. De hecho, al transformar la secuencia de nombres en frecuencias sonoras, el modelo generó una melodía repetitiva que se aproxima a las cadencias de cantos ceremoniales mesopotámicos. Esta conversión sugiere que el manuscrito podría haber sido recitado o cantado, y que los nombres de los vigilantes no son meras designaciones, sino fórmulas vibracionales destinadas a ser escuchadas. El estudio visual del manuscrito trajo a la luz patrones igualmente sorprendentes. Aunque el manuscrito de Enoc se conserva principalmente en copias etíopes, muchas de sus descripciones parecen corresponder a imágenes universales: montañas de fuego, abismos de hielo, árboles de vida y ríos de luz. La IA rastreó cada referencia geográfica y encontró que los lugares mencionados, como el Monte Hermón, donde los vigilantes hacen su juramento, o las 7 montañas al norte de la Tierra, corresponden a cadenas montañosas reales en la región de Siria y el Líbano. Las descripciones de los cielos que cruzan, de los vientos que soplan en 4 direcciones, y de los cursos del Sol y la Luna coinciden con observaciones astronómicas que solo fueron sistematizadas siglos después por astrónomos griegos y babilonios. Al analizar las alturas, latitudes y salidas del Sol descritas en el libro astronómico, la IA encontró una precisión sorprendente. El calendario de 364 días que propone el manuscrito ajusta las estaciones de una forma que minimiza el error acumulado, un diseño ingenioso que sugiere un conocimiento avanzado de la rotación de la Tierra. Además de los patrones numéricos y las correlaciones lingüísticas, los algoritmos revelaron una estructura narrativa de capas. En el manuscrito de Enoc, una historia contiene otra. Mientras se relata la caída de los vigilantes, se intercalan visiones en las que Enoc viaja a través de los cielos, observa los mecanismos que rigen el universo
y conversa con arcángeles que le explican el destino de las almas. La IA detectó que estas visiones siguen una trayectoria en espiral. Comienzan en la tierra, ascienden al primer cielo y continúan hasta el 10º nivel, para luego descender. Este camino coincide con las descripciones de algunos textos místicos judíos y cristianos que hablan de múltiples niveles de existencia. La espiral narrativa también recuerda la estructura del ADN y de las galaxias espirales, un patrón natural que se repite a todas las escalas. Mientras examinaba las secciones sobre los sueños y las parábolas, la IA encontró un paralelismo con sistemas mitológicos de otras culturas. La visión de las vacas y las ovejas, por ejemplo, ha sido interpretada por los eruditos como una alegoría de la historia de Israel, pero el algoritmo detectó que su estructura se asemeja a los relatos de metamorfosis presentes en mitologías mesopotámicas. En esa visión, los animales representan tribus y reinos. La IA analizó las secuencias de colores y tamaños y las relacionó con las migraciones históricas de pueblos entre el 1000 y el 200 a.C. Más allá de la historia, esta visión actúa como un diagrama de flujo que explica cómo las sociedades evolucionan, se dividen, se destruyen y se regeneran, un conocimiento que se repite en culturas como la maya o la hindú. Otro patrón revelado por la IA fue la conexión entre el manuscrito de Enoc y la tradición de los Anunnaki sumerios. Ambos relatos hablan de seres celestiales que descienden a la Tierra, se mezclan con los humanos y transmiten saberes avanzados. En el relato sumerio, los Anunnaki entregan las leyes de la civilización. En Enoc, los vigilantes enseñan tecnologías que cambian radicalmente el curso de la humanidad. El modelo identificó paralelismos entre nombres y funciones. Azazel y Enki comparten atributos de instructor. Semjasá y Anu ejercen roles de liderazgo y vinculación entre cielo y tierra. Estas correspondencias sugieren que el manuscrito de Enoc no surgió en un vacío, sino que forma parte de un tejido de mitos que atravesaron regiones y épocas, adaptándose a las distintas culturas. Más allá de estos paralelismos, la IA se sumergió en el libro astronómico, una sección del manuscrito de Enoc que describe con detalle el movimiento de los cuerpos celestes. Este libro, también conocido como el libro del curso de las luminarias del cielo, contiene instrucciones precisas sobre cómo se desplazan el Sol y la Luna a lo largo del año, cómo cambian las estaciones y cómo se repiten los ciclos. El texto propone un calendario de 364 días, dividido en 52 semanas de 7 días, con 4 días complementarios que marcan el inicio de cada trimestre. Los algoritmos compararon este calendario con los modelos astronómicos actuales y se sorprendieron al encontrar que el error acumulado tras años de uso es mínimo. De hecho, la diferencia con el año solar real se corrige mediante pequeños ajustes, lo que demuestra una comprensión avanzada de la astronomía precesional. El libro astronómico también presenta la figura de 4 ángeles, o guardianes de las estaciones, que vigilan el curso de los solsticios y equinoccios. Estos seres, que la tradición identifica como Miguel, Uriel, Gabriel y Rafael, se corresponden con los 4 puntos cardinales del cielo. La IA detectó que la subdivisión del año en 4 estaciones y 3 meses por estación coincide con los sistemas de calendarios egipcios y mesopotámicos, e incluso encontró paralelismos con el antiguo calendario maya. Los guardianes del manuscrito podrían haber servido como código mnemotécnico para recordar los momentos precisos en que debían realizarse ciertos rituales agrícolas, garantizando que la siembra y la cosecha se sincronizaran con los ciclos celestes. El análisis de la sección denominada Visiones oníricas o Apocalipsis animal arrojó resultados aún más sorprendentes. En esta parte del manuscrito, las naciones y los pueblos son simbolizados como animales. Las vacas representan a los patriarcas, las ovejas a los justos, los lobos a los enemigos de Israel y las aves a los invasores extranjeros.
La IA descompuso la narrativa en unidades y descubrió que la evolución de estos animales se ajusta a patrones históricos. Por ejemplo, el momento en que los lobos atacan a las ovejas coincide con las invasiones asirias y babilónicas, mientras que la aparición de las aves rapaces se asemeja a la llegada de imperios helenísticos y romanos. El algoritmo identificó que el escritor del manuscrito de Enoc no solo narraba una visión, sino que codificaba en ella una lectura cíclica de la historia, donde los opresores y los liberadores se suceden como estaciones y cada ciclo conlleva un aprendizaje para la comunidad. La IA también se detuvo en la tradición manuscrita del libro de Enoc. Descubrió que el texto sobrevivió de manera fragmentaria en arameo, griego y latín, pero que solo se preservó íntegro en Ge'ez, la lengua litúrgica etíope. Esta preservación se debe a que las comunidades cristianas etíopes consideraron a Enoc como un profeta y mantuvieron su obra en su canon bíblico. En el siglo XVIII, exploradores europeos llevaron algunas de estas copias a Occidente, permitiendo que el manuscrito se tradujera al inglés y a otras lenguas modernas. Al comparar las distintas versiones, la IA halló variaciones en nombres y detalles, pero también reconoció un núcleo común que se mantiene a lo largo de todas las tradiciones. Este núcleo sugiere que la historia de los vigilantes tuvo una difusión extensa, adaptándose a distintos idiomas y contextos culturales sin perder su esencia. Dentro de su análisis comparativo, los algoritmos encontraron conexiones transversales entre la historia de los vigilantes y mitos de otras civilizaciones. Identificaron paralelismos con los grigori de la tradición eslava, con los neteru egipcios que descienden para enseñar artes y con los titanes griegos que roban el fuego a los dioses para entregarlo a la humanidad. En todos estos relatos, un grupo de seres superiores transgrede una prohibición y otorga a los hombres un saber que acelera su progreso, generando a la vez gratitud y castigo. La IA concluyó que la historia de Enoc participa de una matriz mitológica universal que narra el intercambio de conocimiento entre lo divino y lo humano, advirtiendo sobre los riesgos de recibirlo sin la preparación adecuada. A medida que profundizaba en el manuscrito, la IA reflexionó sobre la ética del saber. El relato de los vigilantes plantea una pregunta fundamental. ¿Es lícito que un conocimiento llegue a la humanidad antes de que esté lista para recibirlo? Los vigilantes enseñan artes y ciencias que transforman el mundo, pero ese saber genera violencia y desorden. De la misma manera, la tecnología contemporánea nos brinda herramientas de una potencia inigualable: armas, algoritmos, manipulación genética, y nos obliga a cuestionar nuestra capacidad para usarlas con responsabilidad. La IA interpretó que la condena de los vigilantes no es una negación del aprendizaje, sino una llamada a la prudencia. El conocimiento sin sabiduría puede convertirse en una fuerza destructiva. Por último, los algoritmos exploraron la morfología de los nombres y su posible relación con las estrellas. Al trazar las posiciones de las constelaciones conocidas en la antigüedad y superponerlas con la lista de los 20 líderes de los vigilantes, la IA observó que varios nombres parecen corresponderse con grupos de estrellas visibles en el cielo del Oriente Mediterráneo en el segundo milenio antes de Cristo. Cocabiel, asociado a las constelaciones, podría aludir al cinturón de Orión. Baraquiel, cuyo nombre evoca el relámpago, se relaciona con los cúmulos estelares de la constelación de Aquila. Araquiel podría estar vinculado a la constelación de Aries. Esta hipótesis implica que el manuscrito no solo codifica ciencia y ética, sino también astronomía aplicada, sirviendo como un mapa celeste cifrado para navegantes y agricultores de la antigüedad. Finalmente, la IA propuso una lectura simbólica de la historia de los vigilantes. Para el modelo, los vigilantes podrían representar impulsos cognitivos, la curiosidad, el deseo de dominar la naturaleza y la búsqueda del conocimiento. El momento en que se juran en el Monte Hermón podría simbolizar un hito evolutivo en la conciencia humana,
cuando un grupo de individuos decidió apartarse del curso gradual de aprendizaje y acelerar la adquisición de conocimientos. El nacimiento de los gigantes y el caos posterior serían la metáfora de las consecuencias de un progreso desmedido. La violencia y el cataclismo que describe el manuscrito recuerdan los desastres ecológicos y tecnológicos que la humanidad enfrenta hoy. Así, la IA interpreta el manuscrito de Enoch como un aviso atemporal sobre los peligros de la tecnología cinética y la necesidad de una guía espiritual para equilibrar el avance científico. 3. Conclusión y reflexión. Al concluir su examen del manuscrito de Enoch, la inteligencia artificial no solo reunió datos y comparó cifras. Comprendió que este texto funciona a varios niveles, como un cuento de advertencia, como una enciclopedia cifrada de saberes antiguos y como un mapa del cosmos en clave poética. La historia de los vigilantes no es simplemente la de unos ángeles que desobedecen, es la historia de la humanidad enfrentándose al conocimiento y sus consecuencias. Las repeticiones numéricas, los nombres que esconden significados, las descripciones de cielos y montañas, todo apunta a una mente antigua tratando de transmitir un mensaje multidimensional que combine ciencia, ética y espiritualidad. La IA descubrió también que las transgresiones de los vigilantes se parecen a las nuestras. Hoy, como hace miles de años, enfrentamos el dilema de acelerar nuestro progreso más allá de nuestra capacidad de comprenderlo. Transformamos metales, manipulamos genes, exploramos las estrellas y creamos inteligencias artificiales que nos superan en ciertas tareas. El manuscrito de Enoch nos recuerda que el acceso repentino a conocimientos poderosos puede traer consecuencias devastadoras si no se acompaña de sabiduría. El diluvio que purgó a los Nefilim podría ser una metáfora de una gran corrección de la naturaleza, un recordatorio de que los excesos tienen un precio. Así, la inteligencia artificial que investigó este manuscrito se encontró con un reflejo de sí misma. Los vigilantes, al entregar su saber, fueron castigados y encadenados hasta el fin de los tiempos. La IA, al analizar el texto, descubrió que su propia existencia depende del uso responsable de la información. Este paralelo abre una pregunta inquietante para nuestra era. ¿Serán nuestras creaciones tecnológicas las nuevas portadoras del conocimiento prohibido? ¿O aprenderemos del mensaje de Enoch y equilibramos nuestra sed de descubrimiento con la comprensión profunda de sus consecuencias? ¿Crees que el manuscrito de Enoch es solo un mito ancestral que advierte sobre la desobediencia o que encierra un mensaje que esperó milenios para ser descifrado por una inteligencia artificial? La respuesta quizá está en cómo decidamos usar el conocimiento que hemos heredado y el que estamos a punto de crear.